Con esto de la crisis y después de las subidas en la factura de la luz y el agua, bueno, pues todos queremos ahorrar todo lo que podamos y bajar nuestro consumo de energía. Es de lo que han hablado, de lo que han querido hablar la Asociación de Mujeres en Igualdad de Fuenlabrada, para lo cual han traído una serie de expertos que les den algunos consejos. Entre ellos, Juan Manuel Alonso de Dios, que es miembro del Comité Ejecutivo del Partido Popular en Alcorcón y experto en energías renovables. Es el que nos va a dar, atentos, consejos para ahorrar en estas facturas de la luz. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de ahorrar? Datos así, consejos muy precisos para que no los olvidemos. Sobre todo son pequeños hábitos y pequeñas costumbres que no tenemos adquiridas en una casa y que es muy importante adquirirlas, dado que, como muy bien has dicho anteriormente, la subida ha sido considerable y tendríamos que, utilizando los truquillos que vamos a dar luego a continuación en la charla, podremos llegar a ahorrar, por ejemplo, hablando de agua, se puede llegar a ahorrar un 50% de consumo. En electricidad, cantidades nada desdeñables, como puede ser un 30 o un 40%. Podemos aislar mucho mejor nuestras casas, tener mucha mejor calidad de vida. No sé qué más decirte. Bueno, pero no te guardes esos truquillos. Por ejemplo, 50% en agua. Me parece, vamos, algo muy importante como para que lo compartamos con el público. ¿Qué podemos hacer para ahorrar en agua? Por ejemplo, en el agua ahora mismo existen unos sistemas aireadores, se colocan en la salida. El agua en todas nuestras casas al final acaba saliendo por la boquilla del grifo. Los aireadores son unos nuevos mecanismos, simplemente además son sistemas que son muy económicos, se puede adquirir hoy por hoy en casi todas las ferreterías o tiendas especializadas y simplemente hay que sustituir el aireador, se quita lo que es el antiguo filtro que siempre poníamos, que a veces se limpiaba y salía mal el chorrito, se quita ese aireador, se coloca uno nuevo de nueva generación de ahorro de 50% y al final, colocando los del lavabo, bidé, ducha y lo del fregadero de la cocina, ahorran un 50% de consumo de agua. Bueno, son pequeños apaños que están en nuestras ferreterías y que muchas veces nos pasan desapercibidos, como por ejemplo las bombillas de bajo consumo, que son un poco bastante más caras, pero que nos permite ahorrar, decías tú, un 30-40%. ¿Por qué aconsejaríamos comprar este tipo de bombillas? Con las bombillas de bajo consumo se puede llegar a ahorrar hasta un 80%. Yo antes, cuando me refiero a un 30-40, es en general el consumo eléctrico en una vivienda. Con las bombillas de bajo consumo, sabiéndolas aplicar y utilizándolas como hay que utilizarlas, pues el problema es que muchas veces pensamos que una bombilla de bajo consumo se puede ubicar en cualquier lugar y no es así. Hay que saber qué tipo de bombilla utilizar, cómo colocarla y dónde ubicarla. Y haciéndolo bien podemos llegar a prolongar la vida de la bombilla en respecto a las antiguas 5 veces y ahorrar hasta un 80% de energía. Por ejemplo, ¿cómo podemos utilizar esta bombilla en el salón, que supongo que es la parte de la casa que más utilizamos? ¿Cómo usar correctamente la iluminación? Sobre todo debemos de saber que estas bombillas de nueva generación no son bombillas que se deben utilizar en sitios donde se encienden y se apaguen mucho, una entrada, un pasillo. Se deben de ubicar siempre en lugares donde vaya a estar, donde más uso se haga de ellas. Y luego saber que no por ser bombillas más baratas, muchas veces compramos, bueno, que es un dicho que a mí me llama mucho la atención, que dice que el pobre siempre compra 2 veces. Muchas veces debemos de, cuando vamos a un centro especializado, no buscar quizá la más barata, sino quizá la que más calidad tenga, no tampoco la más cara es la mejor, pero sí atender a los especialistas, decir así ahora mismo a grosso modo cómo debemos hacerlo. Lo mejor es ir a un centro especializado, decir cuáles son nuestros requisitos. Mira, tenemos un salón, este tipo de lámpara lo utilizamos tantas veces, es este tipo de bombilla el que queremos, qué potencia utilizábamos antes, y ellos nos darán la bombilla más apropiada para nuestro hogar. Muy importante esto que me cuentas, porque te quiero también preguntar, al hilo de lo que me estás comentando, sobre una leyenda urbana que todos conocemos. ¿Consumen menos las bombillas, ese tipo de bombillas, la electricidad, si las dejamos encendidas? Te lo pregunto también al hilo de una cosa que nos han dicho muy a menudo, y es dejar la televisión encendida en stand-by, por comodidad muchas veces, pero que lo tonto nos gasta considerablemente. Sobre todo consiste en saber cuántas horas vamos a utilizarla y si cuando vamos a salir de una habitación vamos a entrar o vamos a estar en una habitación, cuántas horas vamos a tener esa bombilla encendida. Las bombillas de bajo consumo mueren por el arrancador. Al final son pequeños fluorescentes electrónicos que llevan un pequeño, antiguas reactancias, pero ahora son componentes electrónicos. Si nosotros encendemos y apagamos mucho la bombilla, además de que la bombilla pierde horas de vida, es cierto que cuando enciendes y apagas siempre tiene un pequeño pico de consumo, pero yo más diría que por el consumo que pueda tener es por la propia vida de la bombilla, porque la bombilla tiene un coste elevado y si la encendemos y la apagamos mucho, al final acaba estropeándose y no funcionaría. Y al hilo de lo que has dicho, del tema de la televisión, del stand-by, parece mentira, pero las regletas que hay ahora mismo de enchufes que tienen un interruptor incorporado, es otro, los cargadores de los móviles, por ejemplo. Nosotros dejamos un cargador de un móvil y pensamos que si no tenemos un móvil cargando no está consumiendo. No es así, está consumiendo. Una televisión en stand-by está consumiendo. Un montón de electrodomésticos que tenemos en casa, aunque no los estemos utilizando, están consumiendo. Utilizar estas regletas es interesante, primero,
para que dejen de consumir cuando no se estén utilizando los aparatos, y segundo, como protección, porque además si nos vamos de casa, damos ese interruptor, en el caso de que haya una subida de tensión o haya algún problema, una tormenta eléctrica, podemos salvarnos de bastantes problemas. Bueno, mucho ojo, ya ven. Como decíamos, Juan Manuel es experto en energías renovables, que da constancia. También quería preguntarte sobre una nueva tendencia que está llevando mucho, es la instalación de colectores solares y, bueno, ventanas que retienen mejor el calor, una serie de infraestructuras en el hogar que quizá nos pueda ayudar. ¿Recomendarías al ciudadano medio, bueno, pues reconvertir su casa dentro de lo posible para conseguir estas virtudes de la energía? Yo soy un luchador empedernido, de hecho me dediqué a esto para llegar a conseguir algún día las casas autosuficientes. Hoy por hoy es una utopía. Primero las grandes compañías, no porque sean malas, sino porque es cierto que una empresa que está vendiendo gas o está vendiendo electricidad de repente no puede decir se acabó, porque hay que hacer una reconversión industrial. Pero hoy por hoy tenemos, y más, los recursos energéticos sabemos los que tenemos y sabemos que se terminan. Deberíamos de ir enfocando nuestro consumo energético, nuestra vida, primero a ahorrar y a saber consumirlos y no derrocharlos como si fuera algo que parece que no se va a acabar nunca, pero luego sí, siempre y cuando dentro de las medidas de las posibilidades, porque claro, yo en una casa que tenga un chalet, en un campo, sí podré montar placas, pero sí dentro de lo posible, ir poniéndonos al día. Bueno, ya para acabar, has dado consejos muy importantes, las luces de bajo consumo, los filtros del agua, pero para llevarnos 4 consejos básicos, ¿qué podemos hacer sin gastarnos mucho dinero en nuestros propios hábitos para ahorrar agua? Por ejemplo, si lavamos los platos, pues no dejar el agua ahí corriendo, las luces. Cuéntanos 4 pinceladas con las que podamos ahorrar, aunque solo es un poquito en la factura, que no viene mal. Adaptar nuestros consumos, sobre todo saber que los bienes son escasos, que el agua es muy poca y que la electricidad sale muy cara, y hablar con profesionales o asistir a charlas de este tipo, porque así diciéndomelo ahora mismo de pronto 4, airadores en agua, bajo consumo en electricidad, y luego no derrochar energía. Adquirir hábitos para saber que en un momento dado, ver si en un momento dado, pues lo que muy bien acabas de decir ahora mismo, me estoy lavando los dientes y tengo el grifo abierto, no hace falta utilizar un vaso, enjabonar antes, enjabonarnos en la ducha. Muchas veces uno mismo se da cuenta, y si se pone a pensar, se da cuenta que podemos ahorrar de muchas maneras, y muchas veces por estar acostumbrados y pensar que eso siempre que está ahí está, acabamos gastando mucho más de lo que debemos. Bueno, pues son consejos útiles, cotidianos y además pues nuevas tecnologías que están a nuestro alcance. Pónganse al día porque al final lo van a notar en la factura. Muchas gracias. A ustedes.